siento que estoy así como borrego siguiendo la manada. Vístense de rosa, sí, nos vestimos de rosa, de morado, sí, y pónganse el palecate, sí, y no tengo idea de por qué lo hago, y siento que a raíz de que fui mamá, cambió totalmente mi perspectiva sobre el tema, empezó a interesarme más, porque tengo una hija, porque siento que pues te cambia el chip. Sí, es el feminismo, es un movimiento social en el que justamente lo que se intenta es visibilizar los derechos de las mujeres, ¿no? Entendemos que también el feminismo beneficia a los hombres, y a lo mejor ahorita vamos a entrar un poquito más en eso, pero de pronto creo que se puede confundir con todo lo que justamente no es, ¿no? O sea, de pronto se cree que el feminismo viene a acabar con las familias. Si eres hombre, es escuchar, es deconstruirte y es ser muy empático, porque muchas de las violencias que creo que vivimos las mujeres no las van a entender porque no las han experimentado y a lo mejor nunca las van a experimentar y ojalá que no. O sea, no se trata tampoco de... Y me acuerdo que en una ocasión cuando tenía recién nacido a mi primer hijo, le puse una cobijita como color salmón, ¿no? Y, o sea, fue una familiar ahí de que, no, ¿cómo crees? Lo vas a hacer esto y lo vas a hacer el otro. Entonces había como se puso como muy denso ahí la situación. Y yo entiendo que puede venir de lugares que a lo mejor no están deconstruidos en el mismo lugar que yo, pero también es posicionarte y ser como muy respetuosa contigo misma y no estamos celebrando ser mujeres, no estamos celebrando dar vida, estamos cuestionando por qué a lo mejor quise ser mamá, ¿no? ¿Por qué pensé que era mi única opción? ¿Por qué a lo mejor he vivido lo que he vivido o no? Porque a otras les ha tocado de la manera que les ha tocado. Madre en el desmadre. Madre en el desmadre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Madre en el Desmadre. Mi nombre es Ale Cisneros y el día de hoy invité a Bere, que es psicóloga, y justo estaba preguntando en redes sociales como, por favor, ayúdenme a encontrar a alguien que me ayude a hacer un episodio sobre feminismo, porque tengo toda la disposición, pero tengo cero conocimiento. Siento que estoy así como borrego siguiendo la manada. Vístense de rosa, sí, nos vestimos de rosa, de morado, sí, y pónganse el palecate, sí, y no tengo idea de por qué lo hago, y siento que a raíz de que fui mamá, cambió totalmente mi perspectiva sobre el tema, empezó a interesarme más, porque tengo una hija, porque siento que pues te cambia el chip. Sí. Entonces, bienvenida, Bere. Muchas gracias a todos que nos están viendo. Gracias por la invitación. A ver, tú eres psicóloga, sí, de profesión. Correcto. ¿Y cuál es tu enfoque? Soy psicóloga y soy sexóloga. Ok. Entonces, trabajo principalmente con mujeres dentro de la psicoterapia. Y pues evidentemente siendo sexóloga no puedo dejar de lado el tema de la perspectiva de género y pues obviamente aquí también entra el feminismo, ¿no? Se tiene que abordar todo en conjunto, ¿no? Una sostiene a la otra. Como te decía, el objetivo de este episodio es porque yo antes, y no me da miedo decirlo porque siento que es totalmente válido, yo decía, a mí no me representan estas feministas, a mí no me representa el movimiento, porque están rompiendo todo, que irrespetuosas, ¿sabes? Como sí. me incomodaba, esa es la palabra, me incomodaba ver esto y me parecía que no estaba bien porque me sentía ajena a ello. Okay. Entonces siento que obviamente cuando tengo una hija y digo, madres, mi hija está naciendo en un mundo donde las matan, donde las violan, donde no se les respeta, donde empezaron estos miedos de mamá. Sí. Y dije, güey, o sea, totalmente no eres ajena al tema, tú eres mujer y empiezas a ver como, güey, yo también he vivido como este tipo de violencias que dicen que es violencia, o yo también he vivido ese tipo de situaciones incómodas. Y empiezas como a deconstruirte y a transformarte. Y sé que mucha gente de mi generación, que ya estamos en los casi 40,
creo que pudiéramos estar como en una misma posición porque no nos tocó, siento yo, una generación con tanta conciencia como la generación que tiene el día de hoy y que siento que nos están también haciendo aprender mucho. Y que así como hago un proyecto para seguir aprendiendo sobre maternidad, creo que es sumamente importante el hecho de, como mamás, aprender a educar también con conocimiento de causa, sabiendo qué es el feminismo, tengas hija o hijo. Correcto. En mi caso yo tengo dos varones y dijiste una palabra clave que es la de construcción. ¿No? Entonces creo que justamente parte de ahí, yo creo que todas hemos atravesado ese punto que estás compartiéndome ahorita, ¿no? Digo, yo inicié en esto por experiencias que veía de otras mujeres, violencias, y conforme me fui ahora sí que sumergiendo en toda la información, pues claro que te van cayendo más veintes, ¿no? Y te vas identificando. Y creo que parte de lo que es importante como ir desmontando del feminismo es que aparte que es un movimiento social, también es un movimiento histórico, o sea, no nació ayer, ¿no? Entonces, de pronto ahorita con el tema de las redes sociales y que hay mucha difusión de información y de desinformación, creo que de pronto pareciera que es una moda, ¿no? A veces me toca escucharlo en la consulta y me dicen, es que eso es nuevo, ¿no? Las feministas. Y no, realmente no es nuevo, o sea, tiene todo un antecedente histórico, ha pasado por varias olas el feminismo y cada ola tiene que ver con distintas luchas en función de el contexto histórico del lugar y se ha venido luchando por distintos derechos, ¿no? Está, por ejemplo, al inicio que se luchaba por condiciones laborales que fueran mejores para las mujeres, el voto, el tener derecho a ir a la escuela, o sea, muchas cosas de las que ahorita a lo mejor podrían decir, bueno, ya lo tienen, ¿no? Ya no están dando lata, ¿no? Las morras. Pero la realidad es que el mundo va cambiando, se va modernizando, pero también las violencias se han ido modernizando. Y antes de que, si tú estás viendo esto y te está empezando a incomodar y dices, ay, qué hueva. O sea, no le cambien, no cambies el video. Si estás viéndolo con tus papás, si lo están viendo hombres, porque también tengo un público también de hombres. Qué bueno, y son súper bienvenidos. Aquí estamos para aprender todos, sin juzgar, sin querer pelearnos, sin querer como decir quién está mal o bien, sino como aprender. O sea, creo que estamos como con la disposición de visibilizar, de generar herramientas para que podamos llevarlas a la vida diaria. Correcto. Entonces, partiendo de esto, ¿cómo podrías definirme el feminismo de una manera así con peras y manzanas, que lo podamos entender todo, de que sí es el feminismo? Sí, es el feminismo, es un movimiento social en el que justamente lo que se intenta es visibilizar los derechos de las mujeres, ¿no? Entendemos que también el feminismo beneficia a los hombres, y a lo mejor ahorita vamos a entrar un poquito más en eso, pero de pronto creo que se puede confundir con todo lo que justamente no es, ¿no? O sea, de pronto se cree que el feminismo viene a acabar con las familias, ¿no? A acabar con los matrimonios, a que no tengas pareja, y no, o sea, no se trata tampoco de encajonar a los hombres como, todos son malos, ¿no? De pronto está muchísimo esta frase que veo mucho en redes sociales de no todos los hombres. Y no se trata de hablar de un hombre en específico, sino se trata de hablar de un sistema en el que están los hombres y que donde históricamente las mujeres han sido las que pues obviamente la llevan de perder, ¿no? O sea, un sistema que ha favorecido históricamente más a los hombres que a las mujeres. Súper favorecido a los hombres. Ok. ¿No? ¿Qué no es el feminismo? O sea, ¿no están en contra de los hombres? No estás en contra de la familia, no está en contra de qué podría ser, ¿no? El feminismo, o sea, podría ser, no es que digamos que las mujeres son mejores que los hombres. No, para nada. De hecho, o sea, parte de lo que tiene que ver de lo que va el feminismo es la lucha de igualdad de derechos. Okay. ¿No? La realidad es que si nos metemos, aquí es un tema muy amplio y aparte muy denso, porque si nos metemos en la historia, históricamente las mujeres son las que han tenido la desventaja siempre, ¿no? Y por eso es que también la palabra tiene que ver con feminismo, aunque
de todas formas esto beneficia a los hombres, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la lucha de derechos de las mujeres. Digo, por ejemplo, vámonos a la historia. Las mujeres antes no podían ir a la escuela. No tenías acceso al estudio, y vete a cualquier otra cultura y las mujeres eran utilizadas como moneda de cambio, como arreglo para matrimonios, como mercancía, ¿no? Y históricamente no se ve esto con los hombres, ¿no? Los hombres no eran utilizados. Si eras un hombre, podías tener acceso a la escuela, y si tenías, o a la educación, ¿no? Dependiendo de la cultura, pero también dependía más de tus privilegios, ¿no? Y podías también elegir con quién casarte. Podías elegir con quién casarte. O sea, los hombres han tenido muchas ventajas a nivel histórico, y actualmente también, ¿no? O sea, yo preguntaría en sus casas, ¿no? A lo mejor lanzar estas preguntas que de pronto son incómodas, porque sí, el feminismo sí viene a incomodar, porque viene a romper con todas las creencias que traemos súper arraigadas de muy atrás, ¿no? Entonces yo lanzaría estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay que cambiar a los hijos, ¿no? A las infancias. ¿Quién sabe dónde están los calcetines? ¿Quién sabe dónde están las medicinas? ¿Quién sabe cuáles son las vacunas que le tocan a los hijos? ¿Quién se levanta para desayunar, para hacer el desayuno, ¿no? O sea, son esas pequeñas cosas que parten también desde casa y que nos van formando o nos han ido formando, ¿no? Entonces, y en ese tipo de casos, por ejemplo, el feminismo sería: tú puedes ir a hacer el desayuno esta vez, yo puedo ir esta vez, o claro, yo llevo a los hijos a la escuela, no te preocupes, yo los llevo, o como esta onda de hacer equipo. correcto. Eso se llama corresponsabilidad, sobre todo en el hogar, ¿no? Y parte es lo que se necesita promover, esta corresponsabilidad donde todos puedan saber que en el caso de un hogar, pues todos pertenecen a ese hogar, entonces es una responsabilidad de todos, y se asume que la responsabilidad siempre es de la mujer, ¿no? La mujer es la que sostiene, es la que limpia, es la que se hace cargo de todo. Y aparte, algo creo que doloroso es que esta es una idea que se nos ha ido vendiendo como parte del amor. Entonces las mujeres entendemos el sacrificio, ¿no? Como parte del amor. He escuchado muchos términos como aliadas o como feministas en proceso. ¿Qué son? O sea, que yo sería una aliada, una feminista en proceso. ¿Cómo se catalogan dentro del feminismo estas? Bueno, una aliada, un aliado, una aliada puede ser cualquier persona que no necesariamente esté viviendo estas diferencias o estas dificultades que representa el feminismo, pero que entras en modo empatía, y entonces dices, ok, entiendo de qué va, pero no necesariamente que lo hayas vivido. Ahora, feminismo en proceso, yo creo que, esta es una opinión muy personal, que creo que estamos todas en eso. O sea, creo que aunque te proclames feminista, siempre estamos en constante deconstrucción, ¿no? Estamos todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas. Yo de verdad que tengo un grupo de amigas y colegas con las que comparto muchísimo, y de pronto es sentarnos a escucharnos, ¿no? Las experiencias, las vivencias que tiene cada una, y es darnos cuenta y seguir aprendiendo de las otras. O sea, creo que más que poner definiciones sobre la mesa es vivirlo, ¿no? Y es darnos cuenta, visibilizar que las violencias existen, que aunque a lo mejor no nos estén permeando directamente, son realidades que están presentes y que impactan a otras mujeres, ¿no? A otras infancias. Entonces, también el feminismo es importante recalcar que no es solamente como algo individual, sino es algo colectivo, ¿no? Entonces, depende de muchas cosas, ¿no? Podemos hablar no es lo mismo hablar de feminismo para mujeres racializadas, no es lo mismo para hablar de feminismo en mujeres en condición de pobreza, ¿no? A lo mejor hablar de feminismo en mujeres que tienen a lo mejor un mayor privilegio. En México, bueno, ¿cuántos años llevamos ya haciendo la marcha del 8M? Híjole, la verdad, ahí sí es que mal, o sea, con ese yo número. Siento que es algo reciente, no es algo que lleva años. Y justo el año pasado fue mi primera marcha. Fui como observadora, como en estas ganas de querer ver, aprender, con muchísimo respeto, porque como te digo,
en aquel entonces mi hija iba a cumplir apenas 3 años y como que empezaban estas cosas sí, a incomodarme, pero ya en un punto en donde quiero hacer algo al respecto, quiero empezar a conocer, a aprender. Y pues mucho se decía las marchas y justo me fui a ese lugar en donde en algún momento a mí me incomodó para mal. Entonces dije, bueno, nunca he ido, quiero vivirlo, quiero aprender. Y desde que llegué fue, híjole, sentir muchísimo amor, muchísima empatía. Yo pensé que iba a haber como violencia, que iba a haber pues no sé, todo eso que te pasan en las noticias y que luego dije, está muy polarizado, ¿no? Como realmente no es como te lo pintan en los medios, al menos no aquí en Tijuana, lo que yo vi el año pasado. Obviamente hay como estos frentes donde sí están las personas que se manifiestan rayando, que se manifiestan gritando, que se manifiestan, o sea, porque es su manera de manifestarse. Pero, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención que se acercaron algunos chicos dentro del camino de la marcha y era como, no se acerquen, déjenos. Y me llamó muchísimo la atención porque yo decía, a ver, pero ellos quieren también ser parte y quieren apoyarnos, ¿por qué no los dejan entrar? Y me dio mucho miedo preguntar y yo mejor no pregunté y seguí marchando. Puede ser muy controversial, pero la realidad es que volvemos a señalar que el hombre es el que está en el privilegio, ¿no? Entonces, pueden ser aliados, ¿no? Y eso está perfecto. O sea, creo que la deconstrucción para ellos también es necesaria, ¿no? Tanto para que ellos puedan ir deconstruyendo ideas, puedan conectar con sus emociones. Digo, lo veo muchísimo en consulta, ¿no? Que hay una gran dificultad para esto. Pero la realidad es que este es un movimiento de mujeres. Las mujeres son las que han estado oprimidas, las que han estado en la sombra, por así decirlo. Entonces, el hecho de que se integren varones, pues sigue invisibilizando, ¿no? De pronto es también a lo mejor reforzar estas ideas o estas creencias en donde si estás con un hombre estás más protegida y estás acompañada, y ese no es el propósito ni el punto, sino que justo tengamos todo el derecho, ¿no? Y la libertad de poder salir a las calles sin la necesidad de que vaya un hombre a nuestro lado a cuidarnos, ¿no? Sin la necesidad de que si alguien nos aborda en la calle tengamos que decir, ay, tengo novio, ¿no? Como a lo mejor muchas aprendimos a hacerlo. Entonces, justamente va de eso. O sea, creo que la mejor forma de ser un aliado dentro del feminismo, si eres hombre, es escuchar, es deconstruirte y es ser muy empático, porque muchas de las violencias que creo que vivimos las mujeres no las van a entender porque no las han experimentado y a lo mejor nunca las van a experimentar y ojalá que no. O sea, no se trata tampoco de que vean lo que se siente, ¿no? Pero no las van a entender, ¿no? Es como a lo mejor si yo, siendo una mujer heterosexual, me pongo a hablar sobre cómo vive una mujer la homosexualidad. A lo mejor puedo ser muy empática, pero no lo voy a entender tal cual porque no es mi experiencia. Entonces, creo que tenemos que ser muy empáticos con esa parte, muy empáticas. Entonces, el hecho de que no puedan entrar hombres quiere decir que es porque es un espacio es un espacio nuestro, es nuestra manera de manifestarnos nosotras. Correcto. Y tu mejor manera de estar ese día es siendo respetuoso, acompañarnos, correcto, hacer conciencia desde tu trinchera. Correcto. Como hombre. Ok. Sí. Y recordar que no solamente es el 8 de marzo, es salir a la marcha, o sea, es que haces todos los días el resto del año. ¿De qué manera te deconstruyes? ¿De qué forma te informas? ¿Cómo te integras, por ejemplo, a las reuniones donde a lo mejor hay chistes misóginos, donde a lo mejor estás observando que de pronto va una chica caminando en la calle y se la van comiendo con la mirada? Porque yo a veces me pongo a practicar un poquito la observación, ¿no? Y es impresionante cómo pasa una mujer de cualquier edad, llámese una niña, y los hombres voltean a verte, ¿no? Tú puedes estar en cualquier lugar, en cualquier centro donde incluso hay infancias, y los hombres van a voltear a ver ciertas partes del cuerpo. Entonces, también las mujeres hemos ido creciendo con esta idea como de ser cosificadas, ¿no? O sea, yo no creo que ningún hombre se levante en las mañanas y diga que me voy a poner hoy porque no vaya a ser que me vea a lo mejor muy ostentoso y me acosen en las calles, ¿no? Entonces, también creo que es
es toda una deconstrucción del día a día, ¿no? O sea, ir quitando, por ejemplo, el mito de los piropos, ¿no? Que antes hasta te tenías que sentir halagada porque Ay, te qué gritaban guapa, cosas, ay, sí. qué guapa, era una vueltecita en la oficina, ¿no? Y, o sea, esas son formas de violencia. ¿Y qué pasa con las mujeres que fungen también este papel como en contra del movimiento? O sea, como lo que yo te decía, o sea, a mí no me representa, pero pues también era como, pues, no me voy a meter, ¿no? Pero que empiezas a generar como comentarios de odio hacia tu mismo género, o que tú seas esa persona que también está cosificando hombres. ¿Sabes? Como siento que también está esta parte de nosotras como género femenino que no, que también de repente no todas estamos en este mismo canal y que creo que también deberíamos de estar, o sea, porque yo también a raíz de justo empezar a visibilizar todo ese tema de la cosificación de los hombres hacia las mujeres, cuando veo un mensaje o en la tele de que, ay, papacito, papucho, que no sé qué, o sea, yo digo, ¿qué pasaría si nos estarían diciendo eso también a nosotros como mujeres en un Lo programa que de pasa es que televisión? ha sucedido. Ajá, o sea, como, ¿por qué seguimos haciéndolo también nosotros como mujeres? Y tampoco está bien, ¿sí me explico? Y también siento que entra dentro, pues, de esta deconstrucción como personas de entender que merecemos respeto en general, o sea, como... Correcto. Y que es una cuestión también como, pues, generacional, cultural, que justo nuestra generación aprendió con la televisión mil cosas muy incorrectas. Y ahora con las redes Y sociales. que ahora, afortunadamente, te digo, creo que si hay algo valioso que rescatar de esta nueva generación es cómo estamos haciendo conciencia de lo mal que hacemos las cosas. O sea, justo acaba de salir el documental de America's Next Top Model. Wow, o sea, lo estaba viendo. Yo veía ese programa. Yo Me también. gustaba ver ese programa Sí. porque me gustaba la moda. Y digo, cero tenía que ver con la moda. Qué feo. O sea, grabaron a una chica en un estado súper vulnerable y fuera, o sea, y sigues diciendo, eso era parte del trato. Tú firmaste. Sí. Y siguen habiendo personas como que se rehúsan a decir, está mal lo que hicimos. Y fíjate, ahí es donde entra voy a utilizar mucho la palabra de construcción, pero también la palabra responsabilidad. Parte de construirnos es hacernos responsables, ¿no? Si no nos hacemos responsables, no podemos generar ningún cambio, ¿no? Ahorita me hablabas de estas mujeres, ¿no? Que a lo mejor no están en el mismo canal. Yo creo que es parte del proceso. Creo que hay muchas situaciones y experiencias que posiblemente estén ahí chocando para que a lo mejor a estas mujeres les cueste trabajo entender. La realidad es que se viven desde muchos privilegios, ¿no? Posiblemente. Y también no podemos dejar de lado que como es un sistema patriarcal, ¿no? Todas crecemos en el machismo. Todas y todos y todas crecemos en el machismo. Entonces, precisamente por eso es importante la palabra de construcción, porque nosotras crecimos en este ambiente y seguramente va a haber ciertas prácticas, ciertos comentarios que tienen que ver con el machismo, ¿no? A lo mejor a la hora de la crianza, a lo mejor a la hora De manera inconsciente, ¿no? hasta de ir manejando y decir, seguro de ser mujer, ¿no? O sea, es mucho lo que tenemos que crear conciencia, o sea, de verdad estar como muy, 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 muy conectados con nosotros mismos y con lo que estamos dando a la sociedad. Mencionaste lo del sistema patriarcal. Ayúdame a entender a qué se refieren con el sistema patriarcal. Bueno, esta parte del sistema patriarcal es justamente cómo se ha ido construyendo toda la parte de la sociedad, ¿no? Y es precisamente un espacio donde se entiende que el privilegiado es el hombre. Todo está hecho para los hombres, Okay. ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de temas de salud, pues la mayoría de los estudios clínicos que se hacen, de estudios médicos, es basados en hombres. Entonces, no se visibiliza a la mujer, ¿no? La educación era para los hombres, las leyes son para los hombres. Digo, todavía hoy en día cuando hablamos ya de ciertas reformas, se piensa mucho en los hombres,
¿no? Se piensa en que ellos estén protegidos, en que no vaya a haber una denuncia que a lo mejor no vaya a ser legítima. Entonces, todo es pensado en ellos, ¿no? En la casa se piensa en ellos. Incluso cuando una frase que a mí me resuena mucho, ¿no? Con la que crecí, es esta frase de cuando están las mujeres embarazadas, ¿no? Y vas a tener niña hoy, es que las niñas sufren mucho, ¿no? Desde ahí ya crecemos con toda esta creencia machista, ¿no? Y la vamos, obviamente, llevando a las infancias, ¿no? De, ay, tú eres niño, sí, los niños pueden ser intrépidos, los niños pueden ser más salvajes, violentos, que las niñas son más tranquilas, ¿no? Desde la crianza vas escuchando esas cosas. Entonces... O las niñas no pueden jugar a los carritos. Correcto. Sí. Ahí está, eso es parte del sistema patriarcal, ¿no? Entras a una tienda y ¿qué es lo que ves? Categorías, ¿no? Niños, niñas. Las niñas pueden jugar con esto, los niños pueden jugar con esto. Y claro, ahorita ya ha habido como más movimiento y ves como zonas neutras, pero aún así creo que falta muchísimo, ¿no? Entonces, no podemos dejar de lado que estamos en ese sistema y tenemos que hacer muchos cambios. Yo me doy cuenta a veces cuando voy en el carro con mis hijos y hace poco abrimos la conversación porque me decía mi hijo, oye mamá, con los camiones violetas precisamente, me dice, ¿por qué dice que ese camión es solamente para mujeres y sus infancias, no? Entonces ahí tuvimos que ¿Y tú? abrir un poco, ¿cómo le explico? Pero es de pronto, te digo, algo que comparto con mis colegas y con amigas es que el feminismo a veces se siente como nadar contracorriente. Porque tú puedes estar dando una educación en casa y llegan a la escuela. Llegan a la escuela y es parte de, ¿no? Yo entiendo que no todas las personas comparten las mismas creencias y no todos estamos involucrados, pero, por ejemplo, algo que me pasó hace unos años cuando recién estaban en etapa escolar fue que yo siempre les hablaba como el tema de los colores son colores y no pasa nada lo que te quieras poner, lo que quieras usar, ¿no? Y un día llegaron diciendo, oye mamá, en la escuela me dijeron que el color rosa es de niñas y el azul es de niños. Y yo así, no, todo mi trabajo. Entonces, pues es un constante estar trabajándolo. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo lo solucionas? O sea, ¿qué le dices? Bueno, en mi caso es que... Como para niños. En casa creemos distinto, ¿no? O sea, en casa los colores son colores, no tiene nada de malo que tú... ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Dónde dice que... ¿Dónde aprendimos esto, no? ¿Dónde dice que los colores nos pertenecen a cada uno, no? Entonces, pues es como mucho ir jugando con la información, con los como niños. Tú qué piensas, ¿no? O sea, como... Correcto, siempre, ¿sabes? Eso es bien importante, lanzar preguntas. Hay un libro que precisamente me gusta mucho, que acabo de dar con él hace poquito, que se llama Daniela Pirata. Entonces, este libro precisamente trata de que Daniela es una niña que aspira a ser pirata y entonces va y busca al pirata del barco y le dice, oye, pues yo quiero ser pirata, ¿no? Entonces le dice, bueno, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Total que en el cuento resulta que la niña logra hacer todo lo que se le pide y al final el pirata le dice, bueno, pero ¿sabes qué? O sea, de todas maneras no puedes ser pirata porque eres niña, ¿no? Entonces, eso es un cuento que yo creo que ayudaría muchísimo como para observar cómo reaccionan los pequeños, ¿no? Ajá, sí. Yo como se lo leí a mis hijos, se quedaron como, qué injusto. Entonces, ahí te vas abriendo preguntas y te vas dando cuenta de cómo ellos también están construyendo esta información. Que generalmente cuando llegamos a la etapa adulta ya estamos súper permeados por nuestros papás y por la sociedad, ¿no? Y es que justo creo que parte de la crianza hoy en día es enseñar a tus hijos a cuestionarse. Pero también como ellos se cuestionan, te cuestionan. Y eso es algo a lo que no estábamos acostumbrados. O sea, yo cuando podía cuestionar las decisiones o lo que dijera, por más que yo fuera rebelde en mi casa, lo que fuera, lo que es porque yo lo digo y porque soy tu madre o porque soy tu padre. Y es una educación que viene por generaciones. Y ahora le estamos dando el poder a las infancias, a sus hijos, de decir como, ¿tú qué piensas? ¿De verdad piensas igual que yo? ¿No piensas igual que yo? ¿Por qué no piensas igual que yo? Y es un reto bien grande porque como tú dices, es como nadar contracorriente y entre todo eso es también enseñarles lo que socialmente ellos ven afuera
pues que puede ser diferente. Y pues obviamente van a decir, pero ¿por qué tú dices que no es para niñas el rosa si las niñas siempre traen rosa? Correcto. ¿O por qué si los niños siempre traen azul? Entonces es como, pues sí, mi amor, pero si a ti te gusta el azul, pues el azul va a ser. Sí, yo por ejemplo hace unos años traía el cabello muy corto, ¿no? Entonces también ese era un tema en casa, ¿no? Como, es que el cabello corto es de niños. hombres, es de niños, ¿no? Entonces yo sigo siendo mujer y no pasa absolutamente nada. O sea, es que de verdad es que el feminismo es tan amplio que hay tantas cosas con las que podemos abordar a las infancias y ir cambiando muchas ideas, muchas creencias, pero de nada sirve si nosotros no cambiamos. O sea, creo que la principal deconstrucción está en nosotros como adultos. Por ejemplo, supongamos que hay gente como yo que tiene esta cosquillita y quiere empezar a ir a las marchas. Yo la verdad no llevé a mi hija. Me daba mucho miedo llevarla. O sea, era como, ¿cómo voy a llevar a mi hija a un lugar donde yo pienso que hay algo violento? O que le puede pasar algo, o que puede ser como este foco peligroso para las mujeres. ¿Cómo empezamos a tener este tipo de decisiones o de acercamientos como madres? Que creo que me gustaría enfocarlo hacia allá el episodio, a cómo como mamás podemos empezar a aportar dentro de casa para empezar a incluirnos en el movimiento, para empezar a educar a nuestros hijos, niños, niñas, dentro del movimiento, a nuestros esposos, incluirlos sin que se sientan relegados o como rechazados dentro del movimiento, sino que pueden ser, como tú dices, unos aliados. ¿Qué tipo de situaciones podemos ir modificando dentro de casa? Pues una de las responsabilidades, o sea, una que se entienda y de verdad que como las parejas que estén allá afuera, que se puedan poner de acuerdo en la repartición de las tareas del hogar. O sea, el hogar pertenece a ambos, ¿no? Independientemente de que tú seas a lo mejor un hombre que sale a trabajar porque es el proveedor, tenemos que empezar a visibilizar el trabajo de casa. O sea, el trabajo de casa es un espacio donde se trabaja 24/7 y no tiene vacaciones, no tiene un sueldo, ¿no? No puedes decir estoy enferma, me voy a ausentar, porque hay infancias que te están esperando y la casa no se sostiene sola. Entonces, de esto también va el machismo, ¿no? De sostenernos a nosotras a costa de nuestra salud mental, a costa de nuestro cansancio físico. Entonces, creo que de los principales cambios que podríamos empezar a implementar en casa es la repartición de tareas, Okay. ¿no? Y que se entienda y de verdad empezar a deconstruir la idea de que esto es algo solamente que le compete a la mujer. Es para todos. O sea, al final del día se trata de ser adultos funcionales. Todos necesitamos saber cocinar, todos necesitamos saber dónde están las cosas, doblar ropa, lavar ropa. Entonces, si las infancias ven esto, van a empezar a normalizar que eso es lo adecuado. Pero de nada sirve si solamente lo decimos y no lo practicamos. Al final del día, las infancias aprenden más de lo que ven que de lo que les podemos decir. Uh-huh. ¿Qué otro tipo de cambios podemos hacer, por ejemplo, en pareja? Las responsabilidades, papá y mamá, que sean las mismas responsabilidades, o que no exista como porque tú eres el proveedor y yo estoy en casa. Pero no sé, cómo, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo un hombre, en el lenguaje de los hombres que normalmente se da, cómo pueden ellos aportar, porque sabemos que son carrillas pesadas, que son como tú dices, chistes misóginos, pero pueden también como poner ahí sobre la mesa como, hey, yo no estoy de acuerdo. Lo primero sería perder el privilegio, ¿no? O sea, creo que el empezar a darte cuenta y qué implica, por ejemplo, no compartir estos chistes con los amigos, ¿no? O sea, implica que a lo mejor te digan cosas ofensivas, implica que a lo mejor ya no te integren de la misma manera. Entonces, obviamente tiene un impacto. Entonces, es también como poner en la balanza, ¿qué es más pesado para ti? ¿No? El cómo te aprueban y te validan otros hombres o el hacer lo correcto, ¿no? O sea, ahí están los cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer en pareja? Darme cuenta que a lo mejor mi pareja necesita apoyo, ¿no? O sea,
Yo veo muchísimo en consulta que de pronto llegan parejas, ¿no? Y sobre todo llegan primero las mujeres, ¿no? Y dicen, desde que me convertí en mamá, algo cambió en mi matrimonio, he descuidado a mi pareja, ¿no? Y entonces ahora tenemos muchos problemas. Y desde que me dicen la palabra descuidar, o sea, nuestro esposo, nuestra pareja, no es alguien más a quien tenemos que cuidar. O sea, y se entiende así porque... Pues más bien me he descuidado y ya no estoy como bien en ningún lado, ¿no? Pero es que ¿cómo te cuidas después de un posparto? No sé. ¿Quién te cuida? ¿Quién te sostiene cuando tienes horas sin dormir, cuando a lo mejor estás lactando, te estás levantando a lavar biberones, ¿no? Y tienes que cambiar pañales y a lo mejor tuviste una cesárea, a lo mejor te inducieron un parto, a lo mejor pasaste días en el hospital, no lo sé, digo, cada caso es muy único. Entonces, ¿quién te cuida después de eso? Yo he escuchado casos de mujeres que al día siguiente se levantan a cocinar después de haber parido y quieren ser la mejor esposa, quieren ser la mejor mamá, quieren bajar inmediatamente de peso y quieren ser la que eran antes. ¿Para qué? Uh-huh. La pregunta es ¿para qué? ¿O para quién, no? ¿O para quién? O sea, creo que también el feminismo es mucho de abrir preguntas. Si no nos cuestionamos lo que siempre hacemos, no vamos a hallar ningún error en ello. Como sexóloga, por ejemplo, en temas de pareja, ¿dónde se puede ver una situación de machismo? Justamente cuando creen que los están descuidando. Y Okay. los hombres también lo refieren de esta manera, ¿no? Desde que llegó el bebé, yo ya no existo. Claro, tu cerebro, o sea, el cerebro de la mujer está totalmente abocado sí, o sea, yo tengo que hacer que sobrevive este bebecito, ¿no? O sea, entonces, ¿quién nos cuida a nosotras? ¿No? ¿Quién se encarga de, oye, tienes sed, ya te bañaste, ya fuiste al baño? Nos volvemos totalmente invisibles, ¿no? Y aparte que se entiende que en automático nosotras sabemos hacer todo. Nosotras sabemos cambiar pañales, nosotras sabemos bañar bebés, sabemos todo de todo, ¿no? Y es muchísimo. Y no me imagino las mujeres que aparte están viviendo la maternidad con muchos más hijos, ¿no? En otras condiciones, porque no solamente existen a lo mejor las realidades que conocemos de nuestras amigas, sino mujeres que a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de temas más profundos, que a lo mejor viven en situación de pobreza y tienen muchos hijos, ¿no? ¿Cómo se sostiene a estas mujeres? ¿Cómo hablamos de la pareja? ¿Cómo llegan a terapia? A lo mejor ni siquiera hay acceso, ¿no? Entonces y que también es bueno visibilizarlos cuando sí lo hacen, ¿no? O sea, como siento que mucho del tema que decías al principio, como es que no son todos los hombres, pues no es que estemos como en contra del género, pero creo que también es muy valioso que cuando hay alguien que lo está haciendo bien, y creo que es algo que siempre he tratado de rescatar en el podcast, como este tema de la maternidad obviamente está dirigido hacia las mamás, pero para que exista una mamá feliz, una mamá funcional, también necesita haber un papá funcional y que también sea parte de la ecuación para que esto funcione como debería de ser. Y siento que también es importante como decir como, hey, yo tengo a una persona que es un aliado, que es mi equipo, que es como esa persona que sí me pregunta, ¿necesitas algo? Y que eso también siento que ayuda a que justo no se sientan como relegados, sino parte también de esto y que podamos hacer estos cambios en conjunto. Pero fíjate, yo preguntaría aquí, ¿por qué se sentirían relegados cuando hablamos de visibilizar las violencias de las mujeres? ¿Por qué no se sentirían parte de, o por qué se sentirían menos? Pero no es como porque existe de repente esta parte donde es que todos son así. Y fíjate, ahí volvemos a un punto. No se trata de experiencias individuales, no se trata a lo mejor, cuando hablamos de feminismo no estamos hablando a lo mejor de tu papá o de tu abuelito, de tu tío, que son súper buena onda y que a lo mejor están deconstruidos, qué padre. Hablamos de que esto es algo colectivo. Como generacional. Hablamos de que son muchos, o sea, y súper generacional, porque digo, si nos vamos a la historia, pues hablamos de todas las mujeres que han sido violentadas a través de esa historia. No, y que es importante, o sea, qué bueno que me lo dices, porque justo sí, yo también pienso como, pues no estamos, o sea, como me hace ruido decir los hombres, si yo siento, como tú dices, que hay gente que se está deconstruida. Sí, y a lo mejor sí, pero no en todos los espacios. Sí, o sea, yo lo digo desde un privilegio,
Correcto. Ok, y ya. eso... Ya voy eso- entendiendo. Correcto. Eso es poder darme yo cuenta Ok. en dónde yo estoy parada, pero Ok. eso no quiere decir que todas las otras realidades no existan, ¿no? Ok. El hecho de que a lo mejor yo no conozca a una mujer que ha sido violentada o que a lo mejor culminó en algo mucho más fuerte como un feminicidio, eso no quiere decir que no esté pasando afuera. ¿No? Y por eso las marchas, por eso las personas se unen. Yo personalmente nunca me ha tocado ir a una marcha, tengo planeado hacerlo, pero creo que en la experiencia, por ejemplo, de algunas consultantes, es algo que las mueve mucho, ¿no? Conectar, sentirse sentir que no están solas, que no fueron las únicas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de temas muy fuertes de abuso, híjole, me tocó ver pancartas, me tocó leer cosas de personas que les pasó lo mismo que a mí, ¿no? Y sentí mucha empatía, ¿no? Fue muy catártico, pude llorar, pude abrazarme con mujeres que no conocía, ¿no? De pronto también está Es que justo muchísimo... parece como que las conoces, sí. Y está esta frase, ¿no? El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y las principales que tenemos que empezar a deconstruir eso somos nosotras, Sí. ¿no? Tenemos que demostrar que no es cierto, que estamos ahí para apoyarnos y que podemos ver a las demás, sea cual sea su condición. Creo que una de las cosas que más me incomodaba de acercarme al movimiento era reconocer las veces que yo cometí o que yo fui parte de esos errores, como cuando más chica no bajaba de piruja a alguien, o cuando criticaba, ay, es que ella se pone esa ropa, por eso le pasó. ¿Sabes? Sí. Como ese tipo de comentarios generan un chorro de culpa como mujer. Sí. De decir, no manches, yo fui parte de esto, yo mandé ese mensaje, yo me reí de eso que dijeron, Sí. yo fui la que lo dije y es bien cabrón como darte cuenta que tú fuiste parte del problema que llevó a que esto se hiciera mucho más grande y a que ahora que lo visibilizas, pues al momento de querer señalar dices, hoy también es así, como para acá y para acá, ¿no? O sea, como yo también fui parte del problema. Sí, pues y es que no podemos no ser parte del problema, te digo, porque imagínate en un ambiente donde todo el tiempo estamos creciendo y decimos, ay, fulanita me trata mal, te tiene envidia, seguro te tiene envidia, ¿no? Y tú tienes que, o sea, crecemos también con el concepto de la belleza, ¿no? O sea, dentro del feminismo, te digo, es muy amplio y muy denso al mismo tiempo, crecer con el tema de la belleza también, ¿no? Ser la más bonita. Los estándares, ¿no? Pero la más bonita para quién y para qué, es para ser aceptada, la más callada, ¿no? Por eso también las mujeres estamos muy acostumbradas a sentarnos también con las piernas cerradas y tú ves a los hombres y tú los puedes ver en cualquier espacio y los hombres se sientan así, toman espacio y no tienen ningún problema. Pero si nosotras nos sentamos así, ay, Cierra las piernas, cuachalota, sí. cierra las piernas, ¿no? Y todo el tiempo estamos condicionadas para hacer lo que se supone que tenemos que hacer. Esos son los mandatos de género, ¿no? Y los mandatos de género no son lo mismo para las mujeres que para los hombres. Entonces, digo, dentro de la consulta, en mi experiencia, pues es algo que no podemos dejar de lado. O sea, tenemos que cuestionarlos. Y es que justo ahí es donde volvemos a la crianza. O sea, Sí. todas esas cosas está bien cabrón poderlas deconstruir mientras estás criando, porque es un chip que ya traes. O sea, yo tengo 30 años por lo menos pensando de esa manera y deconstruirlo a mis casi 40. No, o sea, es como mientras está, como tú dices, no tienes un manual de crianza, pero creo que justo el escucharlo ahorita y hacerlo consciente, la próxima vez que yo quiera decir algo, me voy a morder la lengua y a lo mejor voy a decir después, no, mi amor, está bien, no te Sí, preocupes, digo, ¿sabes? Como reparar. Correcto, eso. O sea, ahorita, por ejemplo, que me hablas, ¿no? De yo fui esa persona que a lo mejor violentó a otra mujer. Es reparar, ahora me doy cuenta y a lo mejor ahora lo hago diferente. Y eso no quiere decir que a lo mejor no vuelvas a tener un pensamiento machista, ¿no? O sea, pero híjole, me estoy dando cuenta que a lo mejor fui muy dura, ¿no? Incluso con nosotras mismas. O sea, yo creo que el machismo está presente desde que nos levantamos, nos vemos al espejo y decimos, me veo gorda, me veo fea, ¿no? Tengo celulitis, tengo pelos, soy todo lo que se supone que no tendría que ser porque soy mujer, porque no me veo como las de la televisión. Entonces, es algo muy fuerte, te digo, algo que yo creo que puede funcionar muchísimo y que tenemos que empezar a normalizar son las emociones.
Yo me doy cuenta que en la consulta a los varones les cuesta muchísimo conectar con sus emociones. No te saben decir lo que sienten porque no aprendieron a sentirlo, ¿no? Aprendieron que está bien sentirse enojados, ¿no? Y entonces todo lo resuelven a través del enojo. ¿Y nosotras qué aprendemos? A nosotras no nos dejan enojarnos, ¿no? A nosotras, si nos enojamos, nos vemos muy feas. Entonces, desde chiquita te van moldeando para que solamente eso te permita tener ciertas emociones. Entonces, en tu caso que tienes una hija, o sea, creo que a lo mejor podrías empezar por ahí, ¿no? Empezar a normalizar que está bien que se sienta enojada, ¿no? En mi caso que tengo hijos, está bien que llores, ¿no? Todos lloramos, las emociones son parte de ser humano. Entonces, es mucho de ir deconstruyendo, es mucho también de ir tolerando nosotros como adultos. Pues te digo, la mayor de que no te deconstrucción escuchen hablar de otras mujeres, o sea, porque obviamente que no te los escuchen niños hablar de tu cuerpo, Ajá, sí. porque tenemos mucho en contra. Desde que prendes la televisión, desde que ves redes sociales, ¿no? De pronto, en alguna ocasión también compartí ahí en redes una situación que tuve hace unos años que me acuerdo que estaba un comercial de tintes de cabello y justo unos días antes yo había hablado de que me estaban saliendo canas, ¿no? Y me dijo, mamá, mira, ahí está la solución. Entonces dije, wow, se dan cuenta de todo. De todo se dan cuenta, sí. te escuchan. Sí. Entonces le dije, no, ¿sabes qué? O sea, yo estoy súper a gusto con mis canas, es parte de la edad. También es quitando estos mitos de la edad. ¿Por qué las mujeres estamos tan aterrorizadas de envejecer? Porque ya no vamos a ser bien vistas, porque ya no vamos a ser aceptadas, porque el concepto de la juventud es lo que los hombres valoran y validan. Uh-huh. Entonces, entre más joven, más bonita, pues no te dejan. ¿No? Por eso hay tanta información, tantos... O si quieres hacer cambios, que sea porque tú quieres, porque a ti te nace o porque tú te quieres ver así. Sí. O sea, como tú decías, yo me quiero cortar el cabello chiquito. No me importa lo que me digan. A mí me gusta el cabello chiquito. Correcto. Pero estamos educadas para agradar, para que nos vean, para ser un objeto. ¿Cómo, en tu caso, y creo que eres la experta para decirlo, cómo educas a un niño en temas de feminismo? Ay. ¿Cuáles son como esas las preguntas claves más difíciles? Mira, yo personalmente considero que tengo mucho apoyo de mi esposo. O sea, mi esposo está muy abierto al diálogo y eso es algo que favorece mucho, ¿no? Que de pronto me dice, a ver, bueno, platícame, ¿no? Porque él también está en mucha deconstrucción. Y a veces es difícil sentarnos a dialogar, ¿no? Y a estar de acuerdo con las cosas, pero esa es una, ¿no? Que él pueda como hacerme segunda de pronto en estas cosas. Desde que yo me convertí en mamá la primera vez, tenía muy claro que había ciertas cosas que no quería dejar que sucedieran. Por ejemplo, el tema de los colores para mí era importante, ¿no? O sea, obviamente yo me convierto en mamá cuando ya había atravesado la especialidad y la maestría en sexualidad, entonces ya traía ciertos conceptos, ya traía ciertas ideas. Y me acuerdo que en una ocasión cuando tenía recién nacido a mi primer hijo, le puse una cobijita como color salmón, ¿no? Y, o sea, fue una familiar ahí de que, no, ¿cómo crees? Lo vas a hacer esto y lo vas a hacer el otro. Entonces había como se puso como muy denso ahí la situación. Y yo entiendo que puede venir de lugares que a lo mejor no están deconstruidos en el mismo lugar que yo, pero también es posicionarte y ser como muy respetuosa contigo misma y con los límites que quieres poner, ¿no? Entonces, eso fue una de las primeras cosas que empecé a hacer, ¿no? Como poner límites también con la familia, ¿no? Hay ciertas cosas que yo no quiero que mis hijos aprendan, no ahorita. De pronto también podemos escuchar a veces en las reuniones infantiles, ¿no? Como, ay, oye, ¿y ya tienes noviecita? ¿No? Entonces como, no, o sea, por favor, con mis hijos no. O cuando les hablan de su cuerpo, ¿no? Cuando les hablan de su cuerpo, eso es, yo creo que de las situaciones más complejas, porque también está esta situación como de pronto de querer agradar a las personas, ¿no? También como adultos, porque venimos también de esa educación. Entonces sí se puede volver muy complejo. Creo que uno es hablar de consentimiento, ¿no? El consentimiento es algo súper importante y cómo lo podemos hablar con los niños o cómo lo podemos abordar enseñándoles que se puede cambiar de opinión.
enseñándoles que el no es algo que a veces está presente, aunque no nos guste y aunque a veces tengamos mucho deseo de hacer algo, a veces tenemos que respetar o siempre tenemos que respetar, ¿no? Respetando su cuerpo también. Eso creo que es algo que no hacemos los adultos, respetar el cuerpo de los niños, sobre todo de pronto cuando llega la familia y quieren abrazarlos, ¿no? Y quieren darles besos. Y yo entiendo que muchas de estas situaciones vienen desde un lugar de mucho amor y de mucho afecto, pero también tenemos que cambiar el chip que amar también es respetar. O sea, no se trata de mis necesidades como adulto, de a lo mejor yo como abuelita o como mamá o como tía puedo tener muchas ganas de recibir un abrazo de esa persona que quiero mucho, pero si me está diciendo que no es un no, o sea, de pronto yo me doy cuenta que tratamos a las infancias como no tratamos a los adultos, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo que yo sea una mamá perfecta porque tampoco el feminismo tiene que ver con ser perfecto, ¿no? O sea, creo que tiene mucho que ver también con darme cuenta donde a veces yo me equivoco, ¿no? Y a veces la riego un montón y a veces grito y a veces no la pasamos bien, pero es, ok, ¿qué hago para reparar? ¿Cómo lo cambio? ¿Qué leo? ¿Qué hago? O ¿con quién me apoyo? ¿No? A veces simplemente el descansar, el escucharte, el compartir con otras mamás, ya es una súper ganancia ahí. ¿Cómo le dices a tus hijos que deben de moverse socialmente con las niñas dentro de su escuela? O con los niños. Yo ahorita trato de no hacer divisiones. Hablo de personas. Hago muchos cambios también en la manera en cómo me comunico en casa. Por ejemplo, hablo de la pareja de fulanito, de sutanita, ¿no? Hablo de que las personas tenemos derechos, de que todos tenemos que tener acceso a las cosas. Sin embargo, te voy a compartir una situación que hace un tiempo se dio, ¿no? Estaban mis hijos peleando, ¿no? Que es de costumbre a veces en casa. Y uno de ellos le dice al otro, ay, pareces niña, le dijo, ¿no? Entonces fíjate, me sucedieron dos cosas. Primero, me súper enojé. Dos, dije, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿No? Entonces... No, y ver cómo lo resuelven. Sí, o sea, fue mucho como de escucharlos y noté que hubo mucha tensión y la verdad es que yo también estaba muy tensa, entonces dije, me voy a relajar un montón y más tarde abordé la situación. Oye, escuché que dijiste esto, ¿por qué lo dijiste? Pues porque, y ojo, para los niños de pronto y las infancias puede ser, es muy abstracta la información todavía. Pues es que no soy niña, ¿no? Es que yo soy niño, ¿no? Uh-huh. Y puede no pasar a más. Aquí el tema es que en mi caso yo me di cuenta que lo estaban utilizando como un insulto. Y ser una mujer no es un insulto. Uh-huh. Yo sé que eso no lo escucharon en mi casa. Sé que lo escucharon en algún otro lugar. Y en esos lugares, a lo mejor la escuela, a lo mejor en el parque, qué sé yo, es donde necesitamos empezar a quitar como ese polvo y decir, esto no está bien, hijo. No está bien decir que una mujer es menos. No está bien utilizarla como un insulto, ¿no? Las mujeres existimos y está bien ser mujer, ¿no? Y también pertenecemos y también tenemos un espacio. Entonces, sí es estar muy atenta y te digo, en mi caso yo siento una gran responsabilidad porque son dos varones. O sea, sí siento una gran responsabilidad de quiénes van a ser ellos como adultos en el futuro. Y de pronto... no sé, creo que a veces podemos tener como muy torcida la información y decir, híjole, a mí me daría mucho miedo que haya una denuncia falsa contra mi hijo. Y no, ¿por qué tendría que ser así? ¿No? O sea, si él actúa de manera correcta, no tendrá que ser así. Tenemos que empezar desde ahorita. Pero te digo, creo que la mayor deconstrucción sí está en nosotros. Sí, desde casa, en la crianza que podemos darles. Y en cómo el lenguaje es importante. Sí, es súper importante porque el lenguaje tiene todo que ver. O sea, mira, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotras de pequeñas no escuchamos el hombre llega hasta donde la mujer quiere? ¿Qué tiene esa frase? Nos hace responsables, ¿no? Cuando hablamos que esto nada más es de las niñas, esto nada más le pertenece a los hombres sí pueden hacer estas cosas. Ellos lo van entendiendo así, ellos van integrando ese lenguaje y ellos van diciendo, esto es lo normal, esto es lo natural,
¿no? Incluso ellos integran, los hombres pueden integrar mucha información de manera natural. No, los hombres somos fuertes por naturaleza, los hombres no tenemos límites por naturaleza, ¿no? Y entonces de pronto pues es que las mujeres se tapen y las mujeres se cuiden porque pues los hombres somos hombres. Y ese es el argumento. Ujú. Pero no hay nada que lo sustente. No podemos decir que solamente los hombres actúan así por ser hombres. Han aprendido a actuar así, ¿no? Y entonces toda la responsabilidad ha recaído sobre nosotras como mujeres, y a nosotras como mujeres se nos ha ido enseñando a taparnos, a ir acompañadas. Entonces, por eso es que siempre recaemos a veces incluso en revictimizar, ¿no? A las mujeres, ¿no? Es que, ¿por qué ibas vestida así? Es que no te hubieras quedado sola, ¿no? Es que no te hubieras tomado eso, es que no te hubieras ido de fiesta. Y siempre recae en nosotras. Entonces, creo que es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Incluso estar aquí hablándote de esto Sí. me parece una gran responsabilidad y No, yo estoy muerta de miedo de decir algo que, Yo que también. sea lo más vulnerable posible, pero Yo también, de porque es un verdad lo tema hago complejo. con toda la... o sea, esa soy yo, lo más genuino. Yo siempre he dicho en este podcast, yo soy una persona totalmente ignorante en estos temas y por eso estoy aquí, porque quiero preguntar y aprender sin vergüenza, porque siento que después de estas pláticas va a cambiar algo, porque no voy a quedar en ceros otra vez, porque al menos va a quedar como esta espinita de seguir investigando o de irlo adaptando. Sí. Y no creas, a mí también me da mucha responsabilidad este tipo de proyectos porque, o sea, en el día de mañana, donde mi hija falle en algo de las cosas que yo he visto aquí, me voy a morir. O sea, voy a decir cosas, yo tenía la información, pero es ser como más, Es ser amables. es ser más amables con nosotras Porque y se vale decir como, equivocarnos. a ver, en algo, yo sé que en algo la voy a cagar. Yo Definitivamente. sé que sí, pero al menos quiero estar ahí para poder ayudar a repararlo y para poder pedir una disculpa y para poder decir, ok, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Correcto. O sea, la verdad es que sí, yo también tengo pavor de pronto de las cosas, porque sé lo dura que puede ser la sociedad también allá afuera cuando nos están escuchando y evidentemente también yo estoy aquí en una postura pues de profesional, ¿no? Que evidentemente en teoría conozco el tema, ¿no? Pero una cosa es cómo conoces toda la teoría y puedes tener aquí libros y todo, y otra cosa es llevarlo a la práctica ya en el contexto social, ¿no? Uh-huh. Con todas las personas, a contracorriente, como se siente, en contra de todo lo que has ido aprendiendo, a veces hasta en contra de la familia, ¿no? Porque también visibilizar las violencias, tanto familiares como ajenas, duele. O sea, a veces nos duele darnos cuenta, híjole, sí, yo pasé por esto, híjole, a lo mejor tal familiar hizo un comentario que no tenía que ser así, o incluso a veces nada más revisar tantito de nuestra historia familiar. ¿Cómo se conocieron los abuelos? ¿Cómo mi abuelita a lo mejor llegó a ser quien era? ¿Por qué cosas pasaron nuestros padres? ¿No? Porque a veces... O qué cosas pasamos por alto y a quienes protegimos, ¿no? Correcto. ¿No? Yo creo que todos por ahí en algún momento de nuestra vida hemos conocido a alguien que ha pasado algo difícil y a lo mejor nos hemos quedado en silencio. Sí, por vergüenza, por miedo a que no porque nos crean. cae muy bien y no le creemos. O sea, justo acabo de ver un episodio de una serie que veo y decía la chica como yo viví un abuso en una fiesta por otro amigo que era muy amigo de ella. Y ella decía, es que no debí de haber tomado, no debí de... Y es que todos se van a enojar conmigo porque somos amigos. Y el miedo Sí, de alzar la voz y de poder como... porque tomaste, porque te pusiste en esa situación. Sí, ya sabes cómo son los hombres. Sí, si no se pudo parar, ¿no? Y te fijas cómo, de todas maneras, el sistema está hecho para protegerlos. Ya sabemos cómo son ellos. Los que tendríamos que cambiar somos nosotras. Entonces, de ahí que el feminismo sea tan importante para deconstruirnos. O sea, de verdad el feminismo es algo que tiene que ser parte de nuestras vidas. Necesitamos empezar a vivirlo más. Y si de verdad, si allá afuera desconocen del tema, hay que leer, pero de verdad hay que buscar información que realmente nos construya, porque esto no se trata de bandos de buenos y malos, sino se trata de realidades
¿cuáles son estas realidades? ¿Dónde pueden están buscar pegando? información? Porque también siento que eso a mí me abrumaba mucho. Las fuentes de información hoy en día ya no sabes si son fiables o no. No sabes si... O sea, como que yo sentía como que trataba de buscar información de feminismo y encontraba un chorro de términos que yo decía, Sí, hay no muchos entendí términos. nada. O sea, como me quedé igual y como que eso decía como, no, mejor ya no. ¿Sabes? Y por eso yo decía, necesito hacer un episodio que sea feminismo for dummies. O sea, yo necesito algo que sea explicado mucho más aterrizado al contexto que yo estoy viviendo ahorita, al punto donde yo voy a partir, que es, soy mamá, fui esto, hoy quiero ser esto y quiero aprender y quiero sumarme desde un punto donde a lo mejor sí soy privilegiada, Sí. pero donde yo también me asumo como parte del problema en cierto momento, donde ya no lo quiero hacer y donde puedo generar cambios desde mi trinchera. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tengo una hija, porque tengo amigos, porque necesito empezar también a validar las situaciones que yo vaya viendo dentro del camino. Entonces, siento que es válido como volver a empezar y tratar de ver cómo sí podemos integrarnos, ¿no? Correcto. Este episodio va a salir antes de que sea la marcha. Si hay alguien como tú y como yo que no hayamos tenido tanto acercamiento a ese tipo de marchas, ¿cómo se pueden sumar por primera vez? Yo creo que es importante a lo mejor que por ahí tengan los datos de las colectivas. Hay mucha información en redes sociales y yo creo que contactando a las colectivas ahí podemos como tener mucha más información. Obviamente si eres mujer, pues asistiendo, ¿no? Que hay varios puntos que también en redes se dan a conocer y yo creo que llevando mucha disposición y mucha... Yo estoy nerviosa porque mi intención es totalmente ir y yo creo que es muy válido esto que tú comentas, ¿no? De sentirnos con miedo a lo mejor de todo lo que podemos ver, ¿no? Y presenciar ahí. Pero a veces creo que en mi caso personal de pronto el mayor miedo es que alguien ataque a alguien ahí, ¿no? O sea, y debe de ser un espacio y un lugar seguro porque las mujeres están yendo a conectar, a protestar, a denunciar, ¿no? A veces las denuncias son complejas y a veces el decir, híjole, a mí me pasó, yo viví esto, ¿no? O le pasó a mi primo, le pasó a mi amiga y estoy aquí hablando por ella, estoy aquí llorando por ella, estoy aquí a lo mejor escuchando, acompañando madres buscadoras, ¿no? O sea, yo no me imagino la verdad lo que ha de ser para una mujer una experiencia como esa y espero nunca. Yo creo que cuando llegué a la marcha el año pasado, llegué con mucho miedo, con mucha expectativa, así como a la defensiva, por así decirlo, pero también iba emocionada como de saber qué iba a haber, ¿no? Y empecé a leer las pancartas de mujeres que iban buscando hijas, mujeres que no habían logrado encontrarlas, mujeres que protestaban porque nunca se les hizo justicia. Y empecé a empatizar y empecé a sentir una rabia y un enojo. Eso. Y decir, o sea, ahí entendí. Y yo dije, yo me vuelvo loca. O sea, yo también quisiera desmadrar todo. Claro. Si me pasara a mí. Yo también quiero gritar fuerte. Y de alguna manera, así como cuando ves una película y te hace clic y lloras o te enojas o algo, ahí estando lo sentí como mío. Lo sentí Eso como es mío. empatizar. Y me uní sin juicios, sin enojarme, como fluí. Sí. Y la verdad ha sido una de las experiencias más bonitas. El sentir esa comunidad estuvo bien padre. O sea, me salí, no seguí todo el rumbo, pero lo que viví fue muy bonito y llegué con mi esposo y le platiqué y le dije, nada que ver con lo que pasa en las noticias. Y luego vi las noticias de esa marcha y solamente pasaron así como lo negativo. Gente rayando, rompieron tal cosa y destruyeron tal cosa. Y dije, es que eso no es nada fíjate, más la eso marcha. es seguir visibilizando lo negativo, porque ni siquiera es negativo, o sea, es una realidad y de verdad que es muy doloroso darnos cuenta cómo, te digo, un trabajo de
muchos años, o sea, porque a veces no se entiende, ¿no? De pronto en las instituciones yo recuerdo que te regalaban flores, no sé si todavía lo hagan porque ya no estoy en instituciones, pero recuerdo que te regalaban flores el 8 de marzo y sí, benditas las mujeres que dan vida y todo esto. Y es como romantizar y alejarnos mucho que esto no es una celebración, no estamos celebrando ser mujeres, no estamos celebrando dar vida, estamos cuestionando por qué a lo mejor quise ser mamá. ¿No? ¿Por qué pensé que era mi única opción? ¿Por qué a lo mejor he vivido lo que he vivido o no? Porque a otras les ha tocado de la manera que les ha tocado. Entonces, recordemos que esto es una conmemoración y es importante de verdad que lo tengamos muy en cuenta porque creo que de pronto también se puede invisibilizar mucho y qué pasa con otras mujeres que a lo mejor no están informadas y se vale. Creo que todo se vale. O sea, aquí no se trata de decir que unas son mejores que otras, sino es que tanto yo me estoy dando cuenta, si estoy leyendo, escuchando que esto no se celebra, que no se felicita, pongo de mi parte, ¿no? O sea, creo que yo también estuve ahí en algún punto en el que decía ni feminismo ni machismo, ¿no? Y ha sido todo un camino de vivirlo, de cuestionarme, de a veces decir, oye, ya estoy cansada, pero hay que seguirlo, hay que seguirlo. Sí, o sea, porque tienes una responsabilidad en casa. Sí, una gran responsabilidad y creo que un consejo que a lo mejor dejaría por aquí es que feministas sean amables con otras chicas que están en proceso de ser feministas, porque creo que también uno de los encuentros que de manera personal yo tuve es que cuando yo no sabía nada de esto, también recibí mucho hate, ¿no? Y yo seguía sin entender y me costaba mucho. Es que no sabes a quién acercarte. No sabes a quién acercarte. No. Y a lo mejor no te has leído a las feministas de la historia, pero es, a ver, quiero saber, ¿no? Quiero saber de qué va, te quiero apoyar. ¿no? Y a lo mejor ya lo estás viviendo sin darte cuenta, pero no le has puesto el nombre, ¿no? Entonces no te has promulgado como tal, pero estamos en esa lucha, estamos en esa deconstrucción. Entonces espero haber aportado aunque sea un poquito. No, vas a ver que sí, al menos para mí ha sido un episodio de mucha enseñanza, de verdad, de mucha amabilidad de tu parte, porque de verdad soy totalmente ignorante en el tema, era totalmente ignorante en el tema y creo que me llevo mucha práctica para hacer en casa con mi hija. Me pongo palomita porque creo que hay cosas que ya hacía y no me daba cuenta que ya estaba haciendo como un cambio importante. Y que también pues, como les dije, si ustedes también como yo fueron parte del problema, lo importante es reparar, lo importante es como retomar el camino y con conocimiento de causa, ya con la responsabilidad que tenemos a esta edad, pues saber que no lo hicimos bien, pero que podemos hacerlo mejor en este momento y que podemos ser aliadas de este fenómeno social, de este movimiento social que, como tú dices, no es de ahorita, lleva años. Y que nos ha dado mucho. Y que nos ha dado y mucho. Que nos va a seguir dando. O sea, yo no pudiera tener este podcast así de fácil. Yo tampoco podría estar sentada aquí si no fuera por la historia de muchas mujeres. Entonces sí, tenemos mucho que darnos cuenta del privilegio en el que estamos ahorita, ¿no? O sea, y de verdad es irnos tantito y antes las mujeres no podían tener una cuenta bancaria. No podías tener una casa a tu nombre. Por eso a veces cuando dicen, ay, no, es que antes los matrimonios aguantaban un montón. No sé si era que realmente aguantaran o era esta creencia de tengo que aguantar por amor, porque esa es la cruz que me tocó cargar, o porque no había más a dónde ir, porque entonces también hablamos del tema de la dependencia y de verdad que esto nos puede dar para muchísimo porque son muchos términos, muchos los sesgos, ¿no?, que están ahí presentes. Pero vamos empezando. Los libros que traes, ¿qué libros son? Para recomendarlos. Mira, este es un libro que, y no me traje otro que me prestaron, que se llama Solas aún acompañadas, que de verdad es un libro que habla muchísimo del tema de la maternidad con el feminismo. Entonces, María Florencia Freijo, creo que se llama la autora, que se llama Machismos cotidianos, que habla de los micromachismos, pero que evidentemente no tiene nada de chiquitos, sino habla más bien de que es parte como de una violencia sistemática. Y vienen un montón de conceptos aquí y
Y está maravilloso porque aparte tiene unas ilustraciones súper bonitas, no sé si lo puedo mostrar. La verdad está muy bien explicado, está muy digerible. Este ya es un poquito más, a lo mejor más complejo de lectura, pero también muy recomendable. Se llama Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres. Ok. Y por ahí tengo unos que los presté, pero que también están muy buenos. Se llama, te los voy a compartir. Uno se llama... Todos deberíamos ser feministas. Y por ahí tengo otro que ahorita se me va el nombre, pero igual te los voy a mandar para para hacer un post y poderles poner ahí las referencias visuales y de qué autores son, pues para seguir educándonos en el tema. Muchísimas gracias, Bere, por haber venido. Yo sé que estabas nerviosa, pero mira, aquí fluyó súper bien la plática y sé que vamos a dejar algo de conocimiento, no solo aquí en el set, sino en la gente que esté viendo este video, y compartan este video para que más personas estén en una deconstrucción sobre el tema y cada vez seamos más en este movimiento. No, muchas gracias a ti por la invitación, por la confianza y la gran responsabilidad. Ay, sí. Que sí. Y no les da miedo preguntar, no les da miedo nunca decir no sé de lo que estoy hablando, quiero aprender. No sigan como borregos nada más las modas, nada más tienen que educarse, tienen que saber con conocimiento de causa de por qué están haciendo las cosas, y seamos respetuosos si no coinciden con estas formas de pensar. Entendemos que las generaciones pues son diferentes, que nos tocaron diferentes contextos, pero seamos respetuosos, seamos empáticos y pues nada, compartan este contenido. Mi nombre es Ale Cisneros y nos vemos en un siguiente video. Hola amigos, mi nombre es bienvenidos al podcast de mi mami. Madre, suscríbanse, bye. Madre en el desmadre, madre en el desmadre. Soy madre en el